días a todos. Ha sido un placer estar acá después de la pandemia, que nos podamos volver a reunir. Esta ponencia del estudio Green surgió a partir de una iniciativa que Patricia nos reunió a algunos profesores de Argentina, México y de España para hacer un trayecto COIL y de clases de espejos. Y a partir de ahí surgió intentar medir cómo era el termómetro Green a partir de una metodología que había sido publicada en 2010, que era la de Kantar World Panel, que todos conocen, una empresa de panel que había hecho una investigación muy profunda en América Latina del comportamiento de los hogares, en más de 16 ciudades distintas, en 8.000 hogares, a partir de su propio panel, y nosotros queríamos ver si podíamos actualizar ese perfil y adaptarlo, sobre todo poder comparar esos perfiles de la encuesta de 2010 con el perfil, el comportamiento que estaban teniendo los centennials, ¿no? Esa investigación de Kantar Panel de esos años, incluso también fue publicado en una reseña en el libro de Kotler y Armstrong del 2012, hablaba de la existencia en Latinoamérica de 16 tipos de consumidores, el 360 Green, el que tenía más preocupación para cuestiones sociales, lo llamó Green Society, el que tenía una focalización más fuerte con lo verde, pero en la relación a las compras, lo llamó el shopper, el pocket, porque estaba preocupado por el bolsillo, los soñadores de lo green, o sea, lo que tenían el discurso green, y lo que este tema de lo green no les interesaba para nada. Un poco en la presentación queda, a partir de la reseña, un poco las características de estos perfiles, ¿no? Y lo que quisimos un poco es analizar cómo era ese comportamiento, cómo se podían replicar esos clústeres en este segmento de los centennials, que todos sabemos que mucho dolor de cabeza da a los que seleccionan personal, que son adaptados 100% a la tecnología y que tienen comportamientos distintos a otras generaciones. De hecho, el universo fue una medición de una encuesta del instrumento del Kantar Green Survey del 2010, que es una escala pequeña de 17 ítems, que nosotros le agregamos otras escalas de medición. A ese instrumento medimos 2 ciudades, más o menos del mismo tamaño, que la ciudad de Córdoba, donde yo vivo, y donde Patricia vive, en Sonora, México, y tomamos una muestra por cuota de sexo, edad y ciudad, y los resultantes son unos 355 casos en Argentina y 233 en México, y lo tomamos el año pasado. Y el análisis que hicimos, o el principal que hicimos para analizar los comportamientos green, es un análisis de clúster de K-media, ¿no? Le dejamos para la presentación un poco cuáles son los 17 ítems. Gracias a un colega de Kantar Argentina, el director comercial, pudimos tener acceso al instrumento, cosa que no era público, y bueno, un poco lo aprovechamos. Está claro que estamos hablando de una consultoría internacional muy grande, pero que no viene en el ámbito académico, que tampoco explicita cuáles son sus marcos teóricos sobre los cuales parte, por lo cual esta encuesta no tiene ninguno de eso, pero uno en realidad podría marchar un poco con la literatura de segmentación de lo green, de lo sustentable y ecológico, que hay muchas coincidencias en los ítems que están trabajados acá y que tienen una característica, como el objetivo justamente era buscar discriminar grupos. Cada ítem es casi totalmente independiente de otro y no hay ningún grado de correlación, lo cual da un modelo de una encuesta potente para poder discriminar, pero sintética a la vez a la hora de querer armar un cuestionario. Hicimos un cuestionario web, un poco ahí paso por el tiempo la razón del perfil de la muestra, para centrarme en ver algunos resultados. Lo que tenemos es primero los resultados de México, lo que podemos ver ahí. México, población total, informado por el panel de hogares de 2010, contra nuestra encuesta de centennials en 2022, y lo que notamos ahí, lo que pueden ver, un crecimiento en los jóvenes de este perfil 360 Green, que no solamente piensan, sino que tienen intención de actuar en concreto, sobre todo en categorías de ahorro de energía, en ahorro de agua y en reciclado, que son los que esos ítems básicamente miden. También lo que vimos es una porción más grande de los soñadores. Claro, ¿quién no puede decir que la característica de la juventud pasa por ser un soñador, ¿no? Y tomar el discurso propio de la juventud del momento, ¿no?
Y ahí podemos ver los grandes cambios o la grande diferencia de perfil en México. En Argentina, quizás dada la situación económica que vive mi país, lo que vemos es una reducción del pocket, de lo que piensa más con el bolsillo en términos de ahorro. Hay un crecimiento pequeño del 360 Green, pero también vemos un crecimiento de los Dream en función de la muestra total. Bueno, no queríamos quedar solamente con esta descripción comparativa y evolutiva, agregamos otras escalas de medición, básicamente algunos ítems de hábitos de compra, si hacían lectura de etiquetas, si hacían ejercicio físico, que se habló en una ponencia Marco esta mañana, si estaban dispuestos a pagar más, si leían el contenido nutricional y si buscaban alimentos sustentables a la hora de la compra. Lo que tenemos acá es una diferencia de media, donde atrás en colores, tenemos colores Argentina el celeste y verde México, muestra si hay diferencias o no significativas entre los segmentos en cada uno de los países, y encontramos que lo había en la lectura de etiquetas y en la voluntad de pagar más, que eso se daba más en los segmentos más comprometidos, el 360 Green, el comportamiento Pocket y el comportamiento Society, de los Cluster Society, perdón, y que no había diferencias significativas. Por ejemplo, en la Argentina, el único que no encontramos significativo es el de hacer ejercicio físico. Quizás acá una diferencia con México o un patrón cultural que tiene Argentina diferente al resto es la excesiva preocupación por el físico, tanto de las mujeres como de los hombres, aunque los hombres no lo declaran, también hay una alta preocupación por el estado físico, con lo cual ahí hay homogeneidad en todas las categorías, en todos los segmentos. Después medimos acciones, si estaban dispuestos a reducir gastos, ¿no? Porque el concepto de lo green también está variando a una cuestión de sustentabilidad y un concepto de replantear el consumo y, de cierta manera, en qué medida uno puede dar esta idea de reducir gastos superfluos, eliminar los superfluos, la búsqueda de segundas marcas, el comparar precios, el comprar en cuotas y estar atentos a las promociones. Bueno, acá también, acá encontramos, tanto en Argentina como en México, para no entrar en detalle, en los distintos segmentos, diferencias significativas. Por último, queremos medir unas baterías de ítems que fueron sobre las aspiraciones futuras de esta generación. Sabemos que hay una contraposición entre una sociedad más idealista, preocupate por lo green, preocupate por lo otro, y la bolsillista, tenés que ganar dinero, buscar una buena posición económica, poseer tu casa. Y vemos que en el caso de ganar dinero, en la Argentina hay diferencias significativas, en México no. Poseer una casa, el puntaje no es muy alto, en una escala de acuerdo o desacuerdo del 1 al 5, es indiferente, pero lo que sorprendió tanto en México como en la Argentina, y que está claro que es un rasgo quizás de los centennials, es que la prioridad no está en formar pareja y menos en tener hijos, ¿no? Y que ahí aparecen diferencias significativas en algunos casos y en otros no aparecen en estos grupos. Digamos, es bastante compacto el grupo centennial en estas dos categorías como rasgo de la generación. Y otro ítem que nosotros analizamos en función de que, bueno, en la Argentina cuando entra en crisis siempre dice que la mejor puerta es Ezeiza, irse afuera del país. Y bueno, quisimos medir esto, vivir en el país o vivir en otro país por cuestiones y razones de estudio, y bueno, en realidad no encontramos diferencias significativas, y en algunas preguntas cuál hicimos, en realidad toda esta juventud quiere hacer o vivir hoy la internacionalización que promovemos en todas las universidades, los intercambios y tener experiencias de vivir en otros países. En conclusión, para ser breve, los resultados muestran que los segmentos Green Centennial son en México más Green, más Dreamer y más Pocket que comparado en la Argentina, pero son los mexicanos menos, quizás con una preocupación menos social y con una preocupación menos centrado solamente en la compra que los argentinos. Y bueno, también encontramos miradas distintas respecto de generaciones anteriores,
tanto en ambos países como diferencia por sexo, edad, actividad y hábito de consumo, y algunas cuestiones de aspiración futura que hemos mostrado. Lo hemos mostrado acá, parte de la investigación. Bueno, muchas gracias.